Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo una historia de estas que dices, ¿por qué? ¿Qué manera más absurda de matar a una persona? No me quiero enrollar, quiero ir directamente al caso, así que sin nada más que agregar, destripemos este caso. La noche del 19 de octubre de 1990, en una autopista de Estados Unidos, una bala mata a un chico. Una bala que sale de un coche en marcha y atraviesa el cristal de otro coche de la autopista, matando al copiloto. ¿Quién era ese chico? ¿Quién le dispara y por qué? La noche del 19 de octubre de 1990, Rob Chamberlain conducía por la autopista Glen en Anchorage, Alaska. Iba camino de un restaurante de la zona. Cuando se acercaba a la salida, Rob Chamberlain oye un fuerte estallido. Mira hacia atrás y ve un orificio en el cristal de la parte trasera de su coche. Acto seguido, mira hacia su amigo Jeffrey Kane, de 20 años, que estaba tumbado en el asiento del copiloto cubierto de sangre. La bala había penetrado por la parte posterior de su cabeza y salió por su frente, lo que hizo que muriera de manera instantánea. Los padres de Jeffrey Kane, la víctima, acuden de inmediato a la escena del crimen. Jeffrey Kane era un programador informático que no tenía ningún enemigo. Rob Chamberlain, el amigo que iba con él en ese momento en el coche, el amigo que conducía, declara que no sabía por qué les habían disparado. El policía lo primero que se imaginó fue que sería un ajuste de cuentas por drogas, pero no pudieron demostrar que ninguno de los dos chicos estuvieran involucrado en este tipo de cosas. No muy lejos de donde se produjo el disparo, la policía encontró un casquillo de bala en el arcén de la autopista y dan por hecho que la bala fue disparada desde un coche que iba en la misma dirección que el coche de Jeffrey Kane y Rob Chamberlain. El casquillo era de un rifle de alta potencia, un Joggler y Coke o HQ-91. Ahora lo que la policía quiere saber es si ese disparo ha sido casual o intencionado. De hecho, la policía tenía el miedo de que hubiera un francotirador suelto por las calles que disparara de manera aleatoria e indiscriminada. Como la policía no tiene absolutamente nada, llama a la prensa, llama a los medios de comunicación y dan una rueda de prensa, con la intención de que salga algún testigo de aquella noche. El casquillo que encuentra la policía en la autopista les confirma que el disparo se realizó desde otro coche. De hecho, pensaban que el asesino esperó a que el coche de Jeffrey Kane fuera a salir de la autopista para reducir su velocidad, alcanzarles y así poder disparar de una manera más certera. A la mañana siguiente del asesinato, los periódicos publicaron el suceso. Y es así como George Kerr leyó uno de estos periódicos y tomó la decisión de llamar a la policía. Una vez en comisaría cuenta que él iba en el coche con dos amigos y que uno de ellos realizó el disparo, pero que a pesar de ser sus amigos, lo ocurrido es tan grave que se siente en la obligación de contarlo. Los amigos que aquella noche acompañaban a George Kerr eran R. de Chili y Doug Gustafson. Cuenta que esa misma mañana habían comprado un rifle de asalto y que estuvieron disparando en pozos de grava y que utilizaron una señal de tráfico como diana. Después de eso, ya de noche, mientras regresaban en coche a casa, otro coche les cortó en la autopista. R. de Chili, el chico que conducía, en ese momento se enfada y se vuelve hacia el copiloto, que era Doug Gustafson, y le dice: dispara a ese hijo de puta. George Kerr, el chico que estaba dando la declaración, cuenta que Gustafson levanta el rifle y dispara una sola vez contra el coche. También le dice a la policía que él no sabía que el disparo había alcanzado a alguien, mucho menos que lo había matado, hasta que leyó el periódico al día siguiente. El policía le pregunta si él vio cómo Gustafson apuntaba el coche con el rifle y contestó: todo fue muy rápido, no lo sé. Estaba sentado en el asiento de atrás y le dije: no lo hagas, y no pensaba que fuera a disparar. También le dijo a la policía que no sabía qué había hecho después Gustafson con el rifle. La policía cree a George Kerr porque su declaración coincide con lo que han encontrado en la autopista. Aparte, fuera, en el restaurante, había una camioneta desde donde se estaban grabando toda la conversación. George Kerr le pregunta a Doug Gustafson: ¿por qué tuviste que matar a ese tío? Y Doug le contesta: no quería matarle. La conversación completa corroboraba lo que George le había contado a la policía.
Pero Dark Gustafson no quiso decirle en ningún momento a George dónde había dejado el rifle o qué es lo que había hecho con él. Aún así, la policía detiene a Dark Gustafson y a R. de Chile y les acusan del asesinato de Jeffrey Kane. George Kerr, por su parte, acepta un trato. Acepta testificar para la fiscalía en contra de sus amigos a cambio de inmunidad. Al no tener el arma del crimen, su testimonio era lo único que tenían. Pero poco antes de empezar el juicio, George Kerr cambia parte de su versión. Al principio dijo que Dark Gustafson disparó con un rifle de asalto contra George Kerr aproximadamente a 10 metros de distancia, matándole en el acto. Y después dijo que Dark no apuntaba a nadie en particular, que solo apuntaba a la dirección general del coche y que disparó a 200 metros de distancia y no a 10 como había testificado antes. La fiscalía pensaba que este cambio de George Kerr era debido para evitar que a sus amigos les declararan culpables de asesinato en primer grado, que fueran declarados culpables de homicidio por imprudencia y así la condena sería menor. Del casquillo que encontraron en la escena del crimen, se pudo averiguar que el arma homicida era un rifle de asalto HQ-91. La policía consigue, en una armería de la zona, la factura de compra del rifle a nombre de Dark Gustafson, el mismo día del crimen. También consiguen encontrar la señal de tráfico con la que habían estado practicando. Tenía 3 agujeros de bala. Para comprobar la versión de George Kerr, piden ayuda a un analista forense. Este realizó disparos de prueba con un rifle HK-91 contra una placa de metal del mismo grosor que la señal de tráfico. Después, con una sustancia gomosa para moldes llamada microsil, sacó moldes de los orificios de bala de la señal de tráfico y después de los que había realizado como prueba disparando con un rifle del mismo tipo. Después comparó los moldes al microscopio y al quitar la goma comprobó que los orificios de la señal eran del calibre 30, que tenían las mismas características que un rifle HQ-91. Ambos moldes coincidían y por tanto se demostró que George Kerr decía la verdad con respecto al arma que se utilizó en el homicidio. Ahora lo que tenían que demostrar era que el disparo fue intencionado. La bala entró por la ventana de atrás del coche, mató a Jeffrey Kane y salió por la ventana del copiloto. Por suerte para la policía, las ventanillas del coche llevaban adherida una película tintada. Esta película lo que hizo fue evitar que las ventanas se rompiesen en su totalidad, que se destruyesen. De esta manera, las ventanas estaban intactas. Solo tenían el orificio por donde había pasado la bala. Retiraron lo que quedaba de la ventana del copiloto y realizaron un molde de cartón. Después recrearon el orificio de bala. Cogieron ese cartón y lo colocaron en la ventanilla del coche. Pasan una cuerda por el orificio de bala de la ventana trasera a través del agujero del cabecero del asiento hasta el orificio de la ventana del copiloto. Y descubrieron que el ángulo de la trayectoria de la bala era aproximadamente de 47 grados desde la parte de atrás del vehículo. Si realmente el disparo se hubiese hecho a 200 metros, como dijo Kerr en su última declaración, el ángulo hubiese sido aproximadamente de 95 grados. Por el hecho de que el ángulo diese 47 grados, significaba que el disparo se hizo desde muy cerca, de 7 a 10 metros de distancia. En el juicio, George Kerr, a pesar de las pruebas, sigue testificando que estaban a 200 metros cuando su amigo disparó. En el juicio llegó a testificar que no era un asesinato en primer grado porque sus amigos dispararon al coche de manera aleatoria, porque en ningún momento tuvieron la intención de matar a nadie. Pero las pruebas forenses dijeron totalmente lo contrario. Al haber sido el disparo tan cercano, se demuestra que había intención de dañar. R. de Chile, el conductor de aquella noche, fue condenado por asesinato en segundo grado y Dark Gustafson, el autor del disparo, condenado por asesinato en primer grado. Ambos a cadena perpetua. George Kerr, al terminar el juicio, abandonó Alaska, ya que obtuvo la inmunidad por su testimonio. Podríamos decir que el caso llega hasta aquí, pero no, por desgracia continúa. Un año después del disparo en la autopista, enviaron un paquete a George Kerr, a casa de sus padres. Como George ya no vivía allí, el padre abrió el paquete y en ese mismo momento estalló una bomba. David Kerr, de 44 años, padre de George Kerr, muere en el acto. La madre, Michelle, consiguió salir con vida, pero se le rompieron todos los huesos de la cara y le estallaron los tímpanos. La policía
interrogó a Michelle cuando iba en la ambulancia camino del hospital porque no pensaban que fuera a sobrevivir. Michelle, there's some police officers here. Just repeat what you think happened. Go ahead. Well, we got a package for George from the state of Alaska. I know it's from Doug. How do you know that it was from Doug, Michelle? Because George put him in jail. Okay. George testified. Michelle tenía clarísimo que la bomba la habían matado los dos hombres a los que su hijo había mandado a la cárcel. En la autopsia de David Kerr, los investigadores encontraron una pequeña pieza mecánica en su pecho, como las de los interruptores. Averiguaron quién era el fabricante de la pieza y a quién vendió el fabricante el interruptor y su circuito. Se lo habían vendido a Radio Shack. Para demostrar que había sido Doug Gustafson y R de Chile, tenían que averiguar cómo habían podido hacerlo desde la cárcel. La policía se hace con las llamadas grabadas de la cárcel realizadas por los internos y encuentran una conversación que estaba claramente codificada entre Doug Gustafson y su hermana Peggy. Esta conversación la tuvieron pocos días antes del envío de la bomba. Parecería que Doug Gustafson le está diciendo unas instrucciones a su hermana para reparar un coche, pero pudieron relacionar la conversación con la bomba. Y tras escuchar la conversación varias veces, quedaba claro que Doug le estaba dando a su hermana instrucciones de cómo realizar una bomba casera. Yeah, now this is to fix your car, remember? As soon as you find out which way is on, which way is off on your sliding one, glue it in place, like I described, right below the surface, so that when it's pushed towards the side, it's on. When it's pushed towards the center, it's off. Right. Okay. Escuchando otras conversaciones, se dieron cuenta de que Peggy no tenía la capacidad técnica para montar la bomba, así que le pide ayuda a otro miembro de la familia, su hermano mayor, Craig, que era mecánico. Cedieron a la petición de su hermano de crear la bomba porque ambos creían que era inocente y que el responsable de lo que pasó aquella noche era George Kerr. En ese momento, Peggy Gustafson estaba embarazada de 9 meses y salía de cuentas en 3 días. Este embarazo iba a ser su segundo hijo. Unos cuantos internos le confesaron a la policía que Chile tenía una lista de personas a las que matar. La primera persona de la lista era George Kerr. Otros nombres que había en esa lista eran el del juez y el fiscal de su caso. Interrogaron a Peggy y a Craig Gustafson y les pusieron las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron con su hermano en la cárcel. Ambos confesaron de inmediato. Peggy les dijo a la policía dónde había comprado los interruptores y la policía consiguió los recibos. Michelle Kerr, la madre de George Kerr, presentó una demanda contra el estado de Alaska y consiguió más de 11 millones de dólares. Demandó al estado alegando que le habían fallado a ella y a su familia al no haber escuchado y controlado las conversaciones que se realizaban desde la cárcel. Peggy y Craig Gustafson son condenados a un mínimo de 22 años por su participación en el asesinato del padre de George Kerr. R de Chile y Doug Gustafson recibieron una condena adicional a cadena perpetua. Bueno, y hasta aquí el caso de hoy. No me digáis que es un caso súper absurdo. O sea, tú vas por la carretera, se te cruza un coche por los motivos que fueran y tú te enfadas tanto que coges un rifle y matas a una persona. Yo, a pesar de conocer casos y casos y casos, no dejo de sorprenderme con la facilidad que se consigue un arma en Estados Unidos y no me deja de poner la piel de gallina el tema de las armas allí. Es que es impresionante con qué facilidad el día de mañana cabreas a tu vecino y te mata. ¿Qué opináis vosotros? Aquí tenéis la cajita de comentarios, me podéis escribir vuestras opiniones, vuestros pensamientos, yo encantada de leerlos y de poder contestaros. Yo, por mi parte, lo de siempre, os animo a suscribiros al canal, a activar la campanita para no perderos ningún vídeo, a darle a me gusta a este vídeo si es que os ha gustado realmente y yo me despido, nos vemos en el siguiente caso. Chao.